Buenas tardes, 15 de febrero 2022, quinto programa Mercado por Profesionales. Tuvimos una breve pausa inesperada por la ausencia de Enrique, quien es nuestro editor, que estuvo de vacaciones, así que bueno, estamos nuevamente, volvió él, volvimos nosotros, en el espacio de Bolsar. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Martín, y nos falta hoy una vez más Emanuel, que sigue de vacaciones. Dijo, prometió que el martes que viene ya está. Bueno, ¿Cómo les va? buenas ¿Cómo tardes. están? Queda claro quién es la persona más importante de este equipo, ¿no? Exacto, el que está de vacaciones todo el tiempo. No, el que si no está no Ah, el sale que el dicta. programa. Tal cual, es verdad. Bueno, pero lo que no saben, habíamos grabado el quinto programa, no salió, así que quedó un no editado, Claro. un no publicado. Así que bueno. Bueno, Rubén, ¿cómo andás? Tuvimos 2 semanas más bien de peleadas, ¿no? Peleadas, esa creo que es la característica. eh, pero pasó de todo. Peleada, pero pasó de todo. En otro contexto, con los datos que se vieron en estas 2 semanas, sobre todo en la última semana, eh, hubiéramos tenido un mercado mucho más, con un tono bajista mucho más importante. Básicamente, eh, ¿qué pasó para no irnos mucho en palabras y dar una idea concreta de lo que pensamos? El tema de la inflación en Estados Unidos, la aparición del índice minorista la semana pasada, 0,10% por encima de lo que esperaba el mercado, pero no es solamente esto, sino la sensación de que la inflación no cede. Bueno, esto como noticias es una pésima noticia, sobre todo para aquellos que pensaban que la inflación, y muchos de la Reserva Federal lo decían, era un fenómeno transitorio que tendría que empezar a reducirse. Bueno, por ahora eso no es lo que está pasando y ya empiezan a aparecer los comentarios de los halcones que están hablando de hasta 7 subas de tasas de interés en el año. Bullard está hablando de una suba del 1% hasta julio. Después lo relativizó un poco, pero digo, de todas maneras él es partidario de una suba de medio punto porcentual en marzo y que se acelere esto a medida que va transcurriendo el almanaque. En otras partes del mundo, como en Europa, Lagarde es bastante más precavida. Es cierto que hubo evidencia en otros momentos del pasado que cuando la Reserva Federal exageró, o los bancos centrales, en el caso del europeo, exageraron con el apretón monetario, después eso se terminó reflejando en la economía, empiezan a aparecer signos de recesión, que justamente es lo que la Reserva Federal no quiere. Así que en la búsqueda del equilibrio entre frenar la inflación y no afectar a la economía, y obviamente tampoco a los mercados, creo que es lo que vamos a ver de aquí para adelante. Sumale el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos en el medio también, algo que en la jornada de hoy pareció comenzar a descomprimirse. Había algunas noticias de que parte del ejército ruso estaba retornando a sus cuarteles. Eso trajo ciertos paños fríos en esta situación. Y esto se reflejó claramente en los mercados, rebote generalizado en Europa, que ayer había comenzado de muy mala manera la semana, rebote en Estados Unidos, que había caído menos que en Europa, pero que de todas maneras había sido afectado, y quizás dentro de las cosas más específicas, retroceso del petróleo, que venía teniendo una suba muy importante, obviamente afectando a todas favorablemente o negativamente a todas las empresas ligadas al sector, y los bonos del Tesoro, que con la noticia de la inflación habían tenido un rally importante. Hablo del rendimiento, esto es baja de Sí, bonos. sí, acá te lo Eh, estoy mostrando. Ayer habían descomprimido un poco porque obviamente es activo de refugio cuando se ve muy cercano un conflicto, y hoy nuevamente con esta noticia aumenta el rendimiento, caen los bonos, y eso es un poco la situación hasta este momento. En el medio de esto, vos ves que tenés, como bien dijiste, una pelea importante en los indicadores, en los índices, Principales. tanto claro, el S&P como el Dow Jones. Quizás el Dow Jones es el más, digamos, porque agrupa a las empresas de gran capitalización, en el que más se nota la pelea, y toda la volatilidad en el Nasdaq.
Hay que Bien, decir que dentro del Nasdaq vos tenés un conjunto muy importante de compañías, muy importante de compañías, que tienen caídas promedio 50%, claro. más allá de lo que estás viendo en el índice en particular. En algunos casos tienen que ver con este escenario de posibilidad, yo te diría más que posibilidad, certeza de suba de tasas de interés a partir del mes próximo, y en muchos otros casos, y seguramente hoy Martín nos va a hablar de una de las compañías importantes que fueron afectadas por sus estados contables, como sucedió con varias. Estoy hablando claramente de Facebook, pero antes vimos problemas similares en Netflix, es decir, compañías que por distintas razones no cumplían las expectativas del mercado y se comieron un sacudón importante, ni que hablar de las más chicas. Así que Bien. bueno, ese es un poco el resumen y dónde estamos parados hoy. La gran pregunta es cómo sigue la película. Bueno, vamos a retomar un poco. Yo me fui por la tasa primero para mostrarte la tasa de 10 años, repasando un poco del gráfico, cuando habíamos visto en esta zona la ruptura, la primera proyección corta es 2.32, ya estamos en 2.03. Te recuerdo que esto era 1.68, Claro, digamos, ya estamos en la zona de 2.203. El viernes un poco con la noticia que contaste americana, para mí hubo algo de flight to quality, vendieron acciones, compraron bonos, por eso tuviste esa corrección fuerte en la tasa de 10, ¿me entendés? Pero bueno, hoy otra vez, retomada la calma, yo veo varias cosas ahí. Retoma el camino la tasa, para mí el objetivo base, primario es 2.32, un objetivo más ambicioso es 3, ¿no? Y ahí están los dos comentarios que vos haces desde lo que hablan las mesas, de los bancos importantes, uno si tocan 7 toques de tasa o no son, pero bueno, acá está reflejando la tasa ya tiene una dinámica, ¿no? claro, claro. Alcista. Bien, y después te estaba mostrando antes, que yo lo había puesto un poco para arrancar, era el gráfico del Dow Jones, ¿no? Y bien, acá lo que estamos hoy peleando es la media de 200 ruedas que durante un tiempo la aguantó bien al mercado. Mi sensación Sí, en esto es, vamos a ir viendo los distintos gráficos, pero como que ahora todas estas medidas son techo, es decir, nos juegan de resistencia y de techo de corto. Lo que vos decís es muy válido, sobre todo esto de lo que estabas hablando del Nasdaq, por eso yo soy un crítico de operar acciones mirando índices, porque, claro, ¿qué te pasa? De golpe estás, cuando ves el gráfico del Nasdaq, vos decís, che, bajó un 20 y yo estoy un 50 abajo. Por supuesto que eso tiene que ver por estar mirando una cosa y analizando otra. No sé si ahí ya vemos el Nasdaq. sí, sí. Bien, lo mismo, fíjate, canal bajista, si bien está la línea de abajo lo contiene, digamos, tiene un soporte bastante cerca de estos niveles, pero fíjate que otra vez, las medias ya le juegan de techo, ¿no? Y las va respetando en el tiempo. Y a mí lo que no me gusta, o lo que me sigue marcando que estamos, para mi gusto, en un bear market, tiene que ver con que va pasando el tiempo y vos te quedaste debajo de la media de 200. Y el mercado parece sostenido en este caso. Fíjate el caso del Dow, para mi gusto, y creo que lo fuimos viendo también desde el lado de lo fundamental, está mucho, mucho mejor que esto. ¿No? Acá es Claro. como todas estas sobrevaluaciones se desinflaron de golpe y tuvimos esta caída. Tenía uno más para mostrarte que a vos te gusta normalmente seguir, El SP. el SP, que la otra vez, justo creo que fue el programa que no salió, que me lo pediste y no lo tenía. Claro, no todos los días miro todo, porque aparte es lo que yo te digo, a mí me gusta cuando uno analiza, me gusta operar en función del papel que está, digamos, analizar el papel que operás, no mirar el índice, porque el índice es como mirar un poco el promedio de todo, ¿no? Viste, es decir, no te da salida, pero en tu papel por ahí en tu papel te da salida, ¿viste? Y bueno, tenés que respetar lo que ves en tu papel. Espera que te comparto el SP. Acá está. Ahí no sé si lo vemos, pero fíjate que también sostenido en un canal artificial, porque es la paralela sobre los techos, y con una... Este es un gráfico semanal.
Esto que te estoy mostrando, para mi gusto, tiene mayor gravedad. El hecho de que esté debajo de esa media muy usada en Estados Unidos, una media de 30 semanas, y que el hecho de que esté debajo de esa media para mí es un hecho peligroso, ¿no? Para no decir bajista con contundencia. Sí, 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 está claro, está claro. ¿Eh? Sin embargo, yo creo que lo que más vamos a ver ahí, creo que lo hablamos en otras veces, el nada que es otra película. Porque también había sido otra película en los movimientos alcistas, y Tal también cual. había mucha espuma, mucha sobreponderación. Cada vez que analizamos balance, bueno, Martín lo ha mencionado 1000 veces en la comparación de compañías, pero en los otros indicadores, en los otros índices, yo creo que se ve esa pelea que vos definiste bien al comienzo, y para mí eso va a hacer que todo sea más trabado. Probablemente sea un año donde terminemos en positivo en los índices. Yo creo que va a haber mucho de lateralización. Hay mucha zona de indefinición en un montón de variables. La central es la tasa de interés. Me parece que esa es la tendencia de fondo, la que está marcando cómo es el derrotero de la política monetaria en los próximos meses. Lo que pasa es que en el medio se producen otros eventos, como el tema del conflicto Rusia-Ucrania, que en su momento incidió, y como bien marcabas vos y lo mostraban los gráficos, en algún momento el temor hizo, vamos a comprar bonos del Tesoro americano. Digamos, había dos productos que fueron muy demandados estos últimos días, que fueron los bonos y el oro. Los bonos del Ah, Tesoro americano y el oro, y los dos fueron para arriba. Cuando desescala el conflicto, cae el precio de los bonos, aumenta el rendimiento y el oro retrocede un poquitito y el petróleo también. El claro. petróleo iba también de la mano del conflicto. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los principales productores y hay abastecedor de toda Europa. Bueno, hay todo un tema que podría llegar a complicarse de una manera que todavía nos es muy difícil de imaginar todas las implicancias si este conflicto sigue avanzando y más allá de esta buena noticia que tenemos en la jornada de hoy. Tal cual. Es algo para que no podemos Si, anticipar. si esto se frena un poquitito, queda el escenario base que era el que estábamos hablando y que vos muy bien marcaste hace varios programas atrás, cuando mostrabas el rendimiento de los bonos y vos decías ahí en la zona de 1,70 y pico, si rompía ahí que eso era clave, y Es fíjate que el en el uno. gráfico lo rompió y se fue a 2 y Es pico. ese. Claro, hizo los pullback y después volvió a salir. Tal cual. Ahora yo creo que eso es una anticipación, porque el mercado siempre anticipa, a lo que vamos a ver a partir del mes próximo. La primera subida de tipos de interés. Y también va a haber que seguir muy de cerca cómo empiezan a evolucionar las mediciones de inflación para adelante, si siguen apareciendo índices que van superando los anteriores o si se va mesetando y lentamente empieza a bajar. Porque esto también puede llegar a suceder, porque también podría, no se puede hacer un análisis técnico de la tasa de inflación, pero el tema es que pareciera que es más dura de bajar de lo que se suponía, porque ahora lo que está generando, lo que está haciendo ruido dentro de ese índice de inflación es la parte de servicios, que es más difícil de bajar que la de los bienes propiamente dicho, porque vos decías, Ujú. bueno, hay faltantes, se reanuda la producción, aumenta la oferta, pero los servicios, está bien que el tema Omicron y mucha gente que no iba a trabajar afectó, pero esto es algo nuevo que se puede ver a partir de estas nuevas mediciones y lo que generó más preocupación, sobre todo en los miembros de la Reserva Federal. Así que habrá que seguirlo. Mi Bien, sensación de mercado es, sigo pensando en esa lateralización y creo que después, mirá lo que te voy a decir, porque esto ya pasó en otras oportunidades, no es un evento nuevo, hay que ver. La historia, no sé si se repite siempre, pero después de la suba de tasa de interés puede ser que tengamos un mercado que rebote y empiece a recuperar parte del terreno perdido. Hasta bueno, ayer, sin contar el resultado de hoy, que obviamente va a desandar parte del camino, en el año el S&P tiene un -7. O sea, claro. no es poca cosa. No, No es no, pero poca venís de un cosa. año que también tenías más 20, ¿no? Bien Y holgado. acordate, no, bueno, por eso, pero si vos haces el análisis estadístico del SP de los últimos 50 años, ponele, es un 9 anual promedio. Entonces, Claro. habías acelerado vos, Sí, 9 anual compuesto, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. habías acelerado el último año. Así que Sí, esta descompresión también puede tener que ver con esa desaceleración, ¿no? sí, es que además,
a ver, creo que no estamos enfrente de una recesión en Estados Unidos. Y esto me preocuparía más si lo miro desde el lado de los emergentes, porque la suba de tasas obviamente va a traer algunos problemas a otros países, pero la economía americana se van a cuidar muy bien de no lastimarla con esta suba de tasas. Es básicamente una de las herramientas de la Fed para tratar de frenar el proceso inflacionario. Pasa por Claro, ahí. Pero claro. si la economía sigue creciendo, si las empresas vuelven a presentar balances robustos como fue la última entrega, bueno, a lo sumo lo que vamos a tener que discernir es, bueno, aquellas que están más apalancadas, las que son más crédito dependientes, bueno, esas son las que van a sufrir un poco más. Y ahí van a empezarse a mirar mucho más las valuaciones. Hubo inversores. Mira, justamente hoy, no me acuerdo en qué diario fue, leía estadísticas de preguntarle a distintos tipos de inversores si había un porcentaje altísimo que llegaba a decir las valuaciones no interesan, los fundamentos no interesan. Mirá si nos van a interesar que cuando las papas queman, momentos como estos, estamos todos Salís a mirar el mirando balance. qué es lo que pasa. Ahora, con respecto al tema balances, quiero decir una cosa porque esto alguna vez lo hemos hablado con Martín. Llega un balance en los Estados Unidos, por lo general después del cierre del mercado, e inmediatamente a los 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos la tenés, más 15 o menos 20. Claro. Eh, Y no lo es imposible, analizaron. es que es, a ver, ¿qué me dice esto? Es imposible desde ya analizar un balance en 5 minutos, 10 minutos, 15, y No, más pero miran los una números empresa macro, me de... parece. Y después van a lo Bueno, lo finito. que Después creo, corrigen. creo que lo que hay es 4, 5, 6 indicadores claves, que obviamente es lo que se mira, y Eso muchos los robots enseñás en tu operando. taller. Sí, señor. Ese Y taller que muchos arrancamos robots, mañana, ¿eh? sí, señor. Y muchos Bueno, robots operando, debe haber. y Cuando te seguro. rompen un determinado precio y entonces... y ahí tenés esas exageraciones. Después, con los días, empiezan a aparecer los análisis más serios, tamizados, y ahí, por eso a veces es difícil tomar una decisión con los números puestos. No es ni la primera ni la última vez que nos agarramos la cabeza y decimos, pero están locos, que esto no se Bueno, justifica. te- Y bueno, el mercado te dice, no, te estás equivocando. Y con los días la cosa empieza a cambiar. mirá, para cerrarte esto que vos decís de los algoritmos y eso, los algoritmos tienen construcción fundamental y technical, ¿entendés? Entonces, es muy probable que justamente te agarra algunos indicadores, cuando los lee, define frente al technical y define la venta, ¿entendés? Pero Claro, tiene una combinación de eso en su estructura. Así que y bueno, sí. para el que le interesa, mañana Rubén arranca su taller de análisis fundamental en Spread de Inversiones barra Academy, pueden ver las condiciones y todavía hay algunas vacantes para anotarse. Bueno, escúchame, ya nos vamos del mercado de afuera y yo diría, arrancaría con 2 semanas muy sostenidas en las acciones frente al vencimiento de opciones que es pasado mañana y una Argentina que cuando afuera baja no quiere bajar. ¿Qué opinás? Sí, yo creo que el mercado está como, no sé, le sacaste una foto y no se mueve dentro de un rango, ni para Exacto. arriba ni para abajo. ¿Cuánto hace que te vengo escuchando? Yo dos bonos a $30 compraría y sigue valiendo $30. Lo viste en Exacto. 29,70, 29,80, vale 30, 30,20. A ver, el que tiene los títulos o tiene las acciones, no quiere vender estos precios. El que no los tiene no quiere comprar porque está esperando que haya alguna definición. El tiempo sigue pasando y esto sí tiene una connotación que es el vencimiento que tenemos en el mes de marzo. Está bien. Todo pareciera indicar que el 1 de marzo, con el inicio de las secciones ordinarias, ahí vamos a conocer, o el presidente va a presentar en el Congreso cómo es el hipotético acuerdo con el fondo, y a partir de ahí tienen más o menos 15 días para poder aprobar esto. Hay que decir algo. Hasta lo que he escuchado, lo que pude averiguar, no es necesario tener el acuerdo para la aprobación en el Congreso para que el acuerdo se lleve a cabo. Es una oferta que hizo el gobierno argentino, al fondo le parece bien porque obviamente es un acuerdo que va a trascender a este gobierno y va a afectar un par de gobiernos más.
Y además es una muestra, yo te diría, de responsabilidad de nuestros dirigentes que esto salga en tiempo y forma y que sea aprobado por el Congreso. Obviamente no se puede aprobar lo que todavía no se conoce, letra chica y todo eso. Ahora pareciera que la discusión está por qué Cámara del Congreso entra. Eso me pone un poco nervioso porque vos decís hasta qué punto el tema político puede estar arruinando eso, pero yo creo que vamos a ver fuegos artificiales y finalmente este acuerdo debería, no te puedo afirmar que va a ser aprobado por todo lo que implica no hacerlo. Y los mercados están, con todo esto que estamos hablando y diciéndolo en pocas palabras, mirando esto, no tenés un flujo de fondo que diga esto sale seguro, la incertidumbre hace que no se muevan posiciones y eso es lo que estamos viendo. Que los precios son baratos, ni lo dudes, pero bueno, también hay un contexto a mirar. Un par de cosas más, entraron dos balances de empresas, una fue Alvar, muy buenos números para el segundo trimestre de Alvar, ayudó el precio internacional del aluminio, que estuvo en Está al máximos. máximo, sí. Sí, ahí hay que tener una cuestión presente a futuro, que es por la manera en que calculan los costos de venta, que hacen un criterio de primero entrado, primero salido, están metiendo los costos, los insumos más baratos, habrá que ver para adelante si esto no le va a terminar, le quedan inventarios más caros en la estantería, para que se entienda. Entonces, Bien. habrá que ver cómo sigue esta película. Y el otro que entró, ya balance general, otra vez un muy buen balance de Ternium, la local, Ternium Argentina. Todavía ahí el tema de los dividendos quedan a criterio de la Asamblea y siempre está pendiente que definan qué van a hacer con la parte de México, si se termina comprando la controlante o no, pero bueno, eso son cosas que seguramente vamos a hablar a futuro. El grueso de los balances tienen que llegar entre la segunda quincena de febrero, yo supongo que los bancos van a ser punta, y sobre todo marzo, porque son memorias la mayoría, son balances generales, y tienen más tiempo que un trimestral para ser presentados. Bien, Así que ¿Galicia no bueno, entró? no lo vi. Si Me entró, no lo vi. pareció, alguien subió en algún grupo, me pareció que había subido el balance de Galicia con 33.000 millones de Bueno, utilidad. Pero no puedo, pero, no puedo pero afirmarlo porque no corroboré el dato. si entró, entró hoy. No, lo Sí, de sí, sí, hoy sí, de hoy. todavía no lo he visto. Pero por eso te Hasta digo, ayer no. no quiero abrir la boca porque a lo mejor estoy tirando una noticia que no la tengo chequeada. Bueno, tiene que ser Pero general. bueno, Lo de los bancos es balance general. Veremos aprovecho. ahí. Este es el gráfico del Merval, básicamente, fíjate lo que te vengo hablando, viene aguantando sobre la línea de la media. Es como que la va Sí, sosteniendo. Y a mí lo que más me gusta de esto, que los días que veo que el mercado afuera está negativo, nosotros terminamos levemente positivo, pero no nos destruimos. Y otra cosa que estoy viendo, cuando vas al panel general, es muy interesante. Yo dos conclusiones saco. Una, que los papeles están en manos firmes, en manos fuertes. eh, Entonces, por eso no hay espacio de caída. Y la segunda es que cuando vas al panel general, veo que van como revalorizando por papeles. Le toca un día celulosas, de 20 te cambia a 30, después corrige a 25, 26, ya se mueve en una nueva franja de precios. Pasó yo tiré un solo ejemplo, hay un montón para ver, el otro que veo que ahí está un poco más firme es Agrometal, pero como que van ganando escalones, ¿viste? Digamos, sí. Y entonces no hay quizás, venta. quizás otro elemento para marcar del mercado local es que lentamente, todavía sin mucho volumen, lentamente lo que viene bajando es el MEP. El dólar MEP Sí, sí, viene 205, despacito, pero te hace algún día 206 hoy, sí. por eso, y lo vimos 2.14, 212 2.15. hoy el contado con liqui también. Bueno, entonces eso también te está mostrando que hay un sector del mercado que por lo menos no está viendo una disrupción o algunos que se está, digamos, frenando esa sangría, vamos a cubrirnos contra tipo de cambio. Cualquiera de las dos cosas son positivas, todavía sin volumen, porque los bonos siguen valiendo $30. Exacto. Pero ahí estás viendo, es un buen indicio, un buen indicador que la tensión está bajando un poquito. Bien. Porque bueno, obviamente tenemos la expectativa depositada de acá a 15 días. De aquí a 15 días se tienen que mostrar las cartas y hay que ver qué es lo que sucede. Quizás la designación
el reemplazante de Máximo Kirchner en la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, cuya renuncia había generado mucho ruido, y las declaraciones, vamos a buscar consenso, vamos a tratar de aprobar esto, eso descomprimieron un poco también la situación. Pero bueno, no te alcanzan como para generarte un flujo de fondo porque todavía no tenés nada sobre la mesa. Tal Pero cual. te descomprimió bastante el escenario. Eso es lo único que podemos decir hoy de Argentina, pero es un equilibrio inestable, Alexis. Bien. ¿Te acuerdas? El equilibrio inestable es Sí, como una N, estás parado en el medio, te caes para un lado, te caes para el otro. bien. Dependerá de cómo se resuelvan estos temas. Bueno, si te parece bien, vamos cerrando por hoy esta parte y Dale. nos vamos a Martín. Hoy vas a presentar Facebook. No voy a presentar la empresa en un minuto porque no la preparé, así que te doy directamente la palabra. No hay Te problema ahí. metiste, Martín, te metiste en una... Es Me, difícil. me metí en una difícil, pero a propósito, me parece que está bueno para explicarle un poco a la gente. La intención Un era, buen momento. es un buen momento, me parece que está bueno explicar un poco qué fue lo que pasó, porque la verdad que lo que se vio post presentación de balance, que fue hace 2 semanas, creo que miércoles o jueves de hace 2 semanas atrás, hace unos 10 días, la verdad que post presentación de balance salieron un montón de artículos poniendo énfasis en la palabra decepcionante, ¿no? Como que el mismo periodismo bursátil como que se va copiando las sensaciones de mercado. Y la verdad que yo no sería, la verdad, tan categórico con la palabra, porque en realidad, si te tuviera que titular un artículo periodístico, te diría que es realmente un punto de inflexión esta presentación de balance de la compañía. Y de hecho, se podría hablar como una especie de tormenta perfecta en la cantidad de datos que presentó la compañía que hicieron resurgir los miedos que había. Siempre fue de las tecnológicas junto con Netflix, las empresas que se empezaron a mirar de un tiempo para acá, sobre todo después de lo de Cambridge Analytica, un poco de reojo, ¿no? Siempre con inversores adentro, con muy buenas perspectivas, pero siempre con otras expectativas respecto de empresas como Google, por ejemplo, que tiene modelos de negocios parecidos. Para situarnos principalmente en lo que es el negocio, si sos inversor o tenés pensado ser inversor de Facebook, el 98% de los ingresos de la compañía proviene de las publicidades. O sea, esa es la magnitud del negocio de Facebook, ¿no? Te pido la primera placa, así vamos Dale. viendo. A Quiero ver. mostrarte un par de observaciones que estuve haciendo, que vengo haciendo ya en otros trimestres también cuando voy analizando la compañía. En esta primera placa vemos los ingresos, ¿sí? Trimestrales de los últimos 2 años. Hace mención hasta el cuarto trimestre del 2019, ahí del 2019, sí, exactamente. Lo que quiero que vean acá es principalmente, fíjense cómo hace una especie de olita, ¿no? Con un cuarto trimestre siempre más arriba, y después como que a partir del primer trimestre del año siguiente como que merma un poco. Esta ciclicidad, ¿no?, que tiene la compañía trimestral y que se da principalmente porque en uno de los mercados más grandes que tiene la compañía, que es Estados Unidos, le pasa parecido a compañías como Apple, donde las fiestas, todo lo que son las fiestas navideñas, todo lo que es acción de gracia, siempre tiene mayor cantidad de ventas, se hacen muchísimas liquidaciones. De ahí entiendo yo que la mayor participación de los comercios por parte de la publicidad. Como te decía, si ves los primeros trimestres del año siguiente, del trimestre siguiente, tenés una baja del 15% al primer trimestre de 2020 y una baja del 7% al primer trimestre del 2021. ¿Y por qué te doy este dato? Porque en la presentación de la compañía, en esto que bien marcaba Rubén, que a los 2 minutos ves en el pre-market la compañía menos 15 o más 7 o más 15, depende cómo tomen estos primeros datos los algoritmos, básicamente. El primer dato que asustó al mercado fue un comentario del director financiero que comentó que el crecimiento de los ingresos para el próximo trimestre, o sea, el primero del año 2022, iba a crecer entre un 6 y un 11% máximo. Y si alcanza ese 11% máximo, estamos hablando de unos ingresos de 29.000 millones de dólares. Lo que en realidad sería una baja del 13%,
respecto del cuarto trimestre que recién acaba de cerrar o que acaba de presentar. Fíjate, mostrame la otra placa, la siguiente placa, la número 2. Ahí estamos viendo. Sí. Primero observa la misma ciclicidad trimestral que se ve para los cuartos trimestres, el trimestre número cuarto, el final del año, que siempre cierra el 31 de diciembre. Esta ciclicidad que tiene el negocio. Para confirmar que no es algo momentáneo ni es algo que tiene que ver solamente con la pandemia. Y después también, fíjate, la relación entre el cuarto trimestre del 2019, o sea, la primera barra a la izquierda, y el primer trimestre del 2020, o sea, la subsiguiente. Ese está en el otro, en el 1, me parece. Este gráfico 17-19. Bueno. Creo que nos quedó invertido. Sí, no, está bien. Igual, claro, bueno, ahí tenés, como te venía diciendo, el tema pandemia, ¿no? Entonces vos decís, bueno, esta ciclicidad quizá tenga que ver con el año 2020, el tema pandemia. Bueno, ahora sí, si querés pasar a la segunda placa. A esta es la que teníamos puesta antes, que acá tenés el cuarto del 19. Claro. La otra era 17-19, y acá tenés lo que vos decís, el cuarto del 20, en esta zona, acá 28.000. Bien. Exacto. Si mirás la tendencia entonces, al primer trimestre del 2018 tenés un -8 en cuanto a los ingresos, ¿no? Bien. Y menos un 11% de ingresos también al primer trimestre de 2019. Entonces, cuando el director financiero te está diciendo que de hecho ya en el 2018 tiene, digamos, si uno analiza un poco, tiene fama de conservador, porque la verdad que en cuanto a las perspectivas, dijo en el 2018 que los ingresos se iban a ralentizar, y ese año, si vos realmente ves cómo vinieron los balances posteriores, el ingreso creció el 50%. Entonces, este mismo director es el que te está marcando un 11% máximo, 29.000 millones para el primer trimestre del año que viene, una baja del 13%. La realidad es que está en línea con lo que viene haciendo la compañía en esta ciclicidad de los trimestres, ¿no? Mostrame la tercera placa, donde vamos a ver cuáles fueron los números reales que presentó en estos ingresos de este trimestre. Porque todavía, sí, el tercero. Ahí está. Si ves lo sombreado que hice ahí a la derecha, realmente el negocio todavía está sosteniendo porcentajes altos de crecimiento, tanto en ingresos como en beneficios por acción. El beneficio por acción también es un tema aparte que lo vamos a ver al cierre. Todavía el negocio sigue sosteniendo muy buenos incrementos, porcentajes de alto crecimiento, como bien acá lo marcaba. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el primer dato que te decía es esto. Se tomó muy mal esta perspectiva, aunque históricamente te marcaba que no es algo nuevo para la compañía. El otro dato que también no cayó muy bien es la placa siguiente. La placa que tiene que ver con la cantidad de usuarios diarios, es una medición que realiza la compañía. Realiza mediciones de usuarios mensuales, de usuarios diarios. Este es el otro dato que más impactó también en las perspectivas de los inversores. ¿Por qué? Porque es el primer trimestre que presenta baja en la cantidad de usuarios diarios que utilizan sus plataformas. Ínfimo, en realidad, no es para volverse loco, porque en realidad está bajando de 1.930 millones, o sea, somos 7.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un número realmente muy, muy grande, impresionante del 30% de la población que utiliza las plataformas de la compañía. Y solamente el número, la baja en el número es solamente de 1 millón. Acá tenés, entonces te decía que los usuarios bajaban de 1.930 millones a 1.929, solamente 1 millón. El miedo está puntualmente de acá a futuro, obviamente, el mercado siempre mira a futuro, y el miedo surge, por supuesto, de que esta tendencia se acentúe con el tiempo. Tampoco es algo nuevo para la compañía, tampoco es algo nuevo, porque en el 2018 hubo una desaceleración, obviamente este es el primer trimestre que muestra baja, pero hubo una desaceleración por allá por el año 2018, y la caída en el mercado fue del 19% también. Entonces, no es la primera vez que hay este miedo implícito para la compañía, y el primer movimiento, paso en falso, ya
la reacción del mercado es bastante importante, ¿no? ¿No tendrá que ver un poco con eso de las sobrevaluaciones que tienen las empresas tecnológicas, digamos, de Sí, price de 100 años? Entonces, cualquier datito que es levemente negativo, que no convalida sí. el delta de crecimiento de la compañía, que la hacen pelota, ¿no? Mira, Algo de eso debe dar sí, vuelta, ¿no? dos cosas. Primero, la ponderación del Nasdaq, que lo quería marcar antes, pero me parece bien. Ahora la ponderación del Nasdaq de este tipo de compañías es mucho más alta que otras. Ahora, la evaluación de la compañía, estábamos hablando de un PER de 25 28 veces para Facebook. No estábamos hablando de un PER de 77 Claro. como tiene Nvidia, o un Claro. PER de 90 como llegó a tener Netflix, o 120 que llegó a tener Netflix en algún momento. Hay que separar realmente lo que es, cuando se habla de tecnológica siempre se engloba, y realmente hoy por hoy, y voy a insistir siempre en cada uno de los programas con esto, cada vez que me lo marques, me parece que hoy hay que ser muy selectivo. Hay evaluaciones muy exigentes que me parece que han retrocedido, por ejemplo, el caso de Netflix, hay una expectativa y que le han bajado un PER, por ejemplo, de 40 veces, que así todo es mucho más alta que las Google, que tienen 28 veces de PER, o una Microsoft que incluso con el peso que tiene Microsoft, tiene un PER de 35, 40 veces. Entonces, me parece que hay que separar un poco, cuando se habla de tecnológicas, no todo es lo mismo tampoco. Lo que está Martín, pasando con... Sí, Martín, creo que acá me parece que lo que más ruido hace es el temor a la competencia. TikTok, o sí, todo. Es sí, eso, me parece que es lo que más. Porque ahora ya tiene un PER de abajo de 17 años y sin embargo sí. todavía no reacciona en mercado. Es decir, me parece que lo que quedó ahí flotando es el miedo a la competencia. Sí, ahora lo íbamos a marcar. Lo que a mí me parece también es que, como te decía hace un ratito, es una empresa que por todas las regulaciones, por todo lo que puede llegar a generar, todas las perspectivas de multas, de regulaciones que puede llegar a tener, siempre es una compañía que, y sobre todo después del manejo de los datos con Cambridge Analytica, ya te digo, se empezó a mirar de reojo. Me parece que empieza por ahí, surgieron todos los miedos que estaban por ahí dando vueltas, y ahora sí voy a marcar el tema de la competencia, que ahora lo marco también, pero porque es un tema muy, muy importante. En la placa vemos entonces, pasar la placa siguiente, si querés. ¿Está? ¿La Esa 5? Sí, placa, sí. perfecto. Esta placa tiene que ver con la cantidad de gente en redes sociales que ingresa diariamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo está la gente en redes sociales? Y más allá del crecimiento, del alto crecimiento que hubo en años anteriores, en los últimos 5 años hay como una especie de madurez, digamos, donde vemos siempre valores similares, ¿no? Vemos entonces que esto no es algo exclusivamente de Facebook, sino que es algo también, hay como una ralentización en el crecimiento general. Por eso también el crecimiento de la competencia, que ahora lo vamos a marcar, tiene que ver con ser plataformas con distintas herramientas a las conocidas por las que ya las que ya nos ofrece la misma compañía Facebook, ¿no? Ir por algo nuevo, ir por algo distinto. El negocio de la compañía lo separaron en dos segmentos importantes. Esto es algo nuevo para este nuevo trimestre presentado. Han separado el negocio en dos partes importantes. Primero la familia de apps y después la parte de Reality Labs. La familia de apps es lo conocido, Instagram, WhatsApp y la misma aplicación de Facebook, con ingresos que promedian los últimos 3 años de 28%. Y lo que tiene que ver con Reality Labs, que es todo lo que es el hardware, el software, todo el contenido relacionado con la realidad virtual, en los últimos 3 años tiene un crecimiento del 110%. El problema surge, este segmento es la gran apuesta de la compañía. El problema va o viene referido a que en realidad los ingresos todavía representan menos del 2% de los ingresos totales, en principio, y que todavía no genera beneficios. O sea, esos son los dos pilares que todavía el mercado no puede ver porque no le puede asignar un valor a algo que todavía no lo puede generar. Y esto es un arma de doble filo porque la compañía primero se está reacomodando hacia el sector de la realidad virtual, al metaverso, que vamos a hablar ahora en un ratito, pero también si realmente le van a dar la intención
de aplicar una mayor inversión a este segmento de Reality Labs, obviamente durante un tiempo prudencial vamos a ver cómo se reducen los márgenes, por supuesto, porque este segmento, como te decía, si bien no es tan representativo en cuanto a los ingresos, le genera pérdidas importantes todavía y que erosiona un poco lo que tiene que ver con los márgenes. Por eso, poneme la placa siguiente, donde vamos a ver los márgenes operativos. Ahí está. Vemos una merma, más allá de esto que te estaba comentando, histórica de los márgenes operativos, desde arriba del 40% para el 2018-2019, 2017-2018, y bajando. Lo que hay que marcar acá es, bueno, un leve aumento de la tasa impositiva, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver acá también con el beneficio neto ahí abajo. ¿Ven esa curva ahí abajo? Bueno, ese fue un año donde tuvo una tasa impositiva bastante importante, pero volviendo al tema de los márgenes operativos, esto hace que, primero, estemos hablando de un negocio mucho más maduro y segundo, esta condición de este segmento del negocio donde por el momento genera pérdida, ¿no? Otro de los aspectos que me había llamado la atención, lo habíamos hablado con Rubén en el video que lamentablemente no salió, es el tema de los costos. El tema de los costos que está en otra placa también, pueden volver si quieren a la placa de los highlights de lo presentado en este trimestre. ¿Eso cuál es? Decime, ¿te acordás el número? Sí, si querés lo ponés, es la número 4, la número 3. La número 3, a ver esta. Sí, ahí podés volver, así lo ven. Ver, ahí van a ver el alza sí, en los costos, es algo que también me llamó la atención, así que realmente investigué cuál había sido el alza en este segmento en otros periodos, principalmente en prepandemia, y el incremento de los costos, por ejemplo, entre el 2019 y el 2018 fue del 51%. Hoy lo que nota que es una tendencia bastante similar, porque la proporción, digamos, respecto de los ingresos es bastante parecida, así que me había llamado la atención en este trimestre, pero históricamente siempre se estuvo manejando dentro de los mismos incrementos. El CAPEX también, que es el gasto de capital, ¿no? La empresa comenta que va a ser entre 29.000 y 34.000 millones. Hoy el CAPEX está más orientado a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, todavía para sus placas un negocio más importante, que es el tema de las plataformas. Y por el momento, el segmento de Reality Labs, este segmento que decía de realidad virtual, no requiere, según la compañía, gastos de capital adicionales, probablemente sí en el futuro. No lo vamos a ver reflejado en los próximos trimestres. Si querés andar a la placa número 7, de las plataformas más usadas, ahora sí vamos a hablar de esto que marcaba Rubén, el tema de la competencia. Si bien es la barra que está situada más arriba, que es la que mayor cantidad de usuarios tiene, la competencia le viene robando cuota de mercado, y la realidad es que hay que marcar algo. Tanto Facebook como Netflix, como las empresas de videojuegos, tienen un driver que es competir por el tiempo finito que tenemos nosotros los usuarios, que es nuestro tiempo libre, digamos, ¿no? Ese es el tiempo que en cada uno de los balances siempre se nos menciona, tanto en Netflix es algo muy, muy mencionado también. Y la competencia directa de la compañía viene, por un lado, por TikTok, que es esta empresa china. La intentaron comprar tanto Microsoft como otras empresas norteamericanas, negocio que no se pudo concretar y que creció los usuarios en un 45% en el 2021. Por eso apostó a realizar estos videos cortos, como son los de TikTok, que Facebook llamó Reels. Está tratando de monetizar por ese lado, por ese segmento. Tenemos una competencia casi muy importante con YouTube, 2.300 millones de usuarios con más de 50 millones de abonados. YouTube tiene un servicio de abono pago. Solamente por publicidad, para que tengan magnitud, los ingresos para YouTube, mejor dicho, fueron de 8.600 millones de dólares. Los ingresos totales de Netflix son de 7.700. Para que vean la magnitud del crecimiento de YouTube, que hoy por hoy también con videos cortos se está convirtiendo en competencia. Y tenemos una competencia indirecta, si querés andar a la placa número 8,
Y la competencia indirecta, yo lo voy a mencionar a Apple, ¿no? Porque desde hace aproximadamente unos 6 meses que lleva adelante cambios en sus políticas de privacidad en el sistema operativo iOS, iOS, que es el sistema operativo de los dispositivos, todos los dispositivos de Apple, ¿no? En donde se le solicita al usuario si realmente desea aceptar ser rastreado por los anunciantes digitales. Y esto realmente hace mecha en el negocio puntual de la compañía, porque hace mucho menos efectiva la propuesta publicitaria, no solamente para los clientes potenciales, compradores, para los consumidores, sino también para los anunciantes, que le llegan a un público mucho menor, ¿no? No tan efectivo como los algoritmos que maneja Facebook. Esto, según el director financiero de la compañía, para cuando se cumpla un año de la política aplicada, que faltarían aproximadamente un par de trimestres, le generaría una pérdida en ingresos de 10.000 millones de dólares. Este es otro de los drivers que también venía mirando el mercado también, ¿no? Y prácticamente la mitad de los ingresos de Facebook proviene de la región de Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es el mercado más grande para Apple en la venta de venta de iPhone, ¿no? Bueno, justamente la placa te muestra el market share de los smartphones en los Estados Unidos. Por eso este cambio te decía que es tan relevante para la compañía, y si bien informó que están tratando de hacer todo lo posible, las perspectivas de que esto se pueda solucionar de una manera tecnológica, dicho por la misma compañía, va a llevar algunos años. Así que ahí tenemos un driver bastante negativo. De todos modos, como una visión personal, considero que la compañía tiene los recursos técnicos y sobre todo económicos, me imagino que ya se están poniendo a trabajar para poder solucionar su posición en este aspecto. Para cerrar, vamos a hablar un poco de los aspectos un poco más positivos y los riesgos que tenemos para ver realmente si podemos ser inversores o es una posición un poco más especulativa, iniciar o ampliar una posición en Facebook. Como positivo, me parece, lo que me gustaría remarcar es que siempre tiene la posibilidad de un incremento del costo publicitario. La misma estrategia que realiza Netflix en el aumento progresivo de sus abonos, vería que en algún momento puede haber un incremento en este costo publicitario para los anunciantes. Para eso, obviamente, le tenés que generar valor al anunciante y que realmente sea efectivo, ¿no? Que la publicidad sea efectiva. Otro de los aspectos muy relevantes que tiene la compañía es una caja equivalente a 48.000 millones de dólares. Otro aspecto, no tiene deuda. Ese de las tecnológicas es de las compañías que tiene este punto a resaltar, que la compañía no tiene deuda, tiene un free cash flow de 38.000 millones de dólares. Si me puedes poner la placa número 9, vamos a hablar. Martín, sí. eso que estás mencionando, en un escenario como el que comentábamos al comienzo, con una suba de tasa de interés, una compañía que no tenga deuda es muy positivo. Es un dato muy positivo para la compañía, y no es de ahora, sino que es históricamente la compañía no tiene deuda. Para una tecnológica con una evaluación previo a todo esta corrección que tuvo, que tenía un par de entre 25 y 28 veces, me parecía que es un punto muy positivo comparándola con otras tecnológicas, ¿no? En esta comparación que decíamos hace un ratito. En esta placa vemos la recompra de acciones que realizó la compañía y en cuanto a cantidad de dinero que aportó y la cantidad de acciones en circulación. La cantidad de acciones en circulación, obviamente la línea naranja, la línea violeta, la cantidad de dinero que aportó en recompra de acciones en el último tiempo, y abajo tienen la línea de tiempo. Recompró en el 2021 44.000 millones de dólares, pero lo relevante acá, y esto sale del último balance, es la placa siguiente, en donde de esos 44.000 millones de dólares que recompró en el 2021, fíjate lo que marco ahí en rojo, 20.000 millones de dólares fueron solamente en el último trimestre. ¿Y por qué marco esto? Primero, porque es una cifra astronómica. Y segundo, porque muy probablemente la compañía ya se veía venir este palazo, digamos, que iba a venir con
drivers no muy positivos para el mercado y que sabía en principio la reacción que podía llegar a tener. Me imagino que intentó con esto generar algo de tranquilidad. A veces se utiliza, a veces no toda recompra de acciones es positiva, a veces tiene que ver con tratar de demostrarle al inversor que es casi un engaño para el inversor, tratándolo de hacer ver que las acciones quizá pueden llegar a estar baratas y el management ve valor a futuro. En este caso, la cifra, ya digo, es bastante significativa porque prácticamente la mitad de lo que compró en el último año lo hizo en el último trimestre. Más allá de esto, cuenta con 38.500 millones de dólares habilitados para nueva recompra de acciones. Supongo que este programa se va a extender muy fuertemente durante 2022. Y la última placa, sí, la número 11, el del beneficio por acción. Obviamente, esta recompra de acciones que hizo tan fuerte en el último tiempo ayudó a apuntalar que los beneficios por acción sean mucho mejores, más allá de lo que habíamos hablado en la placa número 3, donde todavía los ingresos y los beneficios siguen creciendo a un ritmo bastante de alto crecimiento, ¿no? Hoy la empresa tiene un PER de 16, hoy creo que hoy puntualmente la jornada de hoy está en un PER abajo de 16. Si la tuviera que comparar con una empresa similar, si se puede comparar, la tendría que comparar con Alphabet, con Google, que parte de su negocio tiene que ver, parte importante de su negocio tiene que ver con la venta de anuncios publicitarios, que tiene un PER de 29, y un price to sales, un precio ventas de 5,75. Las empresas tecnológicas lo habían marcado en otro programa, hasta una evaluación de 10 veces para las tecnológicas se toma como bien, como normal. Y Google también está en muy buena posición con 7,5 veces precio-ventas. El dato de mercado que lo estuve siguiendo desde que salió el balance, esto también lo quería marcar. La empresa tenía 23 millones de dólares de volumen operado diarios. El día siguiente a la presentación, que bajó un 25%, el volumen fue de 83. Eso fue el 3 de febrero, el 4, 88 millones y también 89 millones el 7. Lo que pasó antes de esta noticia que movió un poco el mercado, que marcaba Rubén, ustedes también, el tema del enfrentamiento de Rusia con el ingreso o no de Rusia a Ucrania y todo el enfrentamiento con Estados Unidos. Previo a eso hubo una jornada de un más 5% de recuperación, una especie de rebote de gato muerto, en donde ahí sí el volumen también fue importante, de arriba de 80 millones. Después, bueno, vino esto que comentaba respecto de la posición de lo geopolítico en cuanto a las noticias, pero en esa jornada, tanto BlackRock como Fidelity es el fondo que manejó en algún momento Peter Lynch, sumaron posiciones, 2 millones de acciones nuevas para BlackRock y más de 1 millón de acciones nuevas para Fidelity. BlackRock tiene hoy por hoy el 6% de la compañía y algo del 2% tiene Fidelity también. Así que en ese sentido también lo que lo frenó es un poco todo lo que venían comentando en la charla previa. Ahora bien, lo positivo realmente tiene su peso, pero los riesgos que realmente tenemos que asumir nosotros como inversores es, primero, con la competencia, la pérdida de cuota de mercado que marcamos respecto de otras plataformas, respecto a cómo le va si esta tendencia de usuarios diarios también en los próximos trimestres sigue a la baja, trasladándose obviamente a otras plataformas, que esto no se convierta en una espiral, porque en realidad ahí lo que está haciendo es perder parte de su ventaja competitiva, que tiene que ver con el efecto red. El riesgo también a nuevas regulaciones, multas. Después de la presentación de balances, se le plantó a Europa diciendo, si ustedes no me dejan sacar los datos para gestionarlos en Estados Unidos, se me va a ver muy mermado los ingresos y los beneficios generales de la compañía. Y Europa le contestó, bueno, váyase, prácticamente, en otras palabras, un poquito más diplomáticas. Australia también está en otra contienda también con Facebook, y no van a ser obviamente las últimas, ¿no? Hay un punto también que tienen que saber, que para los entes reguladores, cuando
la capitalización bursátil es de menos de 600 billones, menos de 600 millones de dólares, ya no es considerado un monopolio. Por consiguiente, en principio, hasta que no recupere precio, la empresa todavía estaría fuera del ojo por ahí por el momento, ¿no? Eso es un dato positivo. La creación del metaverso, esto que se viene mencionando tanto, todavía es producto de la imaginación. Si bien cuenta con una caja importante para poder llevarlo a cabo, la tecnología necesaria, yo le estaba leyendo un artículo muy interesante, la tecnología necesaria para llevarlo a cabo todavía no fue creada. Y se habla de años, 5 o 10 años para que esta tecnología pueda ser creada. Entonces, se requiere que tecnológicamente los avances sean muy, muy significativos. En este sentido, lo que decía la reasignación de capital, que cree valor para el accionista, y que esta visión de la compañía, esta nueva reorientación de la compañía, del negocio de la compañía, no se vuelva una obsesión en la creación del metaverso, bueno, hay que ver, realmente hay que poner la lupa en la reasignación del capital. Hoy, como decía, dato muy positivo, no tiene deuda, pero también podría ser para el management muy tentador recurrir en fondos frescos para llevar este metaverso a cabo. Eso también hay que seguirlo en los próximos trimestres. Los ingresos, bueno, van a seguir impactados, como decía, por lo menos por los próximos 2 trimestres, por la política nueva política de privacidad de Apple, y el aumento de la inflación también puede ser un signo de pregunta, ya que algunos anunciantes, sobre todo aquellos sectores que no puedan trasladar la inflación a precios, puede haber por ahí también un recorte, que en ese caso sería general, podría pegarle también a otras compañías como a Google, es un dato también a seguir. Por todo este panorama, por eso te decía que tenía bastante información para compartirles. Hoy por hoy la confianza del mercado, la verdad que está algo lastimada, ¿no? Realmente va a ser muy importante cómo presente los planes de la compañía en los próximos trimestres, que genere certidumbre para los pasos a seguir y que realmente pueda, más allá de las perspectivas que pueda comentar la compañía, realmente que muestre datos concretos. La fecha relevante va a ser el 27 de abril, cuando presente ya inmediatamente el próximo balance, donde podamos constatar algo de lo que pasó, si realmente esto es momentáneo o si realmente hay que preocuparse porque las perspectivas de generación de valor de la compañía lleven algo más de lo esperado, ¿no? Bueno, vamos cerrando con esta incertidumbre, entonces, con ese signo de pregunta que va para adelante. Simplemente recordarles a todos que nosotros lo único que hacemos es compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia bursátil. De ninguna manera queremos que nuestras palabras se transformen en una recomendación ni de compra ni de venta, y que bueno, simplemente es todo a modo educativo. Así que, sin más, aquel que quiera puede averiguar, todavía está a tiempo, arranca el taller de Rubén de análisis fundamental y aprender algunos temas más de estos para tener una mejor caja de herramientas a la hora de tomar decisiones. Muchachos, buena semana para todos. Nos vemos el martes que viene acá en Mercado por Profesionales. Chao. Gracias.